Bienvenidos de nuevo a Inversores Institucionales, mi nombre es Juan Ignacio Marrón y vamos a pasar ya a hacer la actualización de niveles institucionales y zonas de giro. Venga, empezamos. Lo que vamos a hacer es entrar en algunos de ellos, en todas las categorías de activos, pero en algunos de ellos. Y si tenéis interés en que se analice alguno en particular, lo ponéis directamente en el chat o nos lo ponéis en Telegram para que analicemos en particular ese activo, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ver. Empezamos con el SP500. En el SP500 lo que vemos es que tiene predisposición alcista, sigue cotizando muy por encima del nivel de los market makers. Fijaros que rompe al alza el 13 de noviembre el nivel de los market makers. En ese momento estaba en 4.399 puntos y ahora mismo está en 5.087, es decir, lleva más de un 15% de subida desde entonces. Cotiza también por encima del nivel institucional superior, 4.920, y esto pues hace que cuando eso sucede se produzcan las subidas más fuertes. También sucede desde el 10 de noviembre. Por lo tanto, la predisposición es alcista. Ahora bien, lo que estamos viendo es que la disposición de las zonas de giro sigue siendo perfectamente creciente, tanto de orden menor como de orden principal, y se identifica una zona de giro bajista en estos dos mismos órdenes, principal y menor, en 5.102 puntos. Luego, si en 5.102 puntos se identifica estas zonas de giro bajistas y se encuentran activadas, debemos esperar que se puedan producir correcciones hacia el nivel institucional superior en 4.920 puntos, salvo que se frene previamente en 5.051, 5.061, donde podría formarse una zona de giro alcista de orden menor, o entre 4.959 y 4.969, donde podría formarse una zona de giro alcista de orden principal. Fijaros también cómo la zona de giro alcista de orden principal se encontraría a un nivel superior al de la última confirmada, que está en 4.937. Por lo tanto, la concatenación creciente de zonas de giro podría seguir continuando y eso seguiría siendo positivo para el índice. Si llegara a romperse al alza 5.102, pues esperaríamos que las subidas continuarán, dando por no finalizada esta subida del 3,3%, sino que esperaríamos que continuara y que se fuera desplazando la zona de giro bajista de orden principal a cotas superiores. Vamos a activar los niveles gamma que tenemos para hoy, para hacer una lectura conjunta, junto con estos, la que acabamos de hacer de niveles institucionales y zonas de giro. Vale. Si activamos los niveles gamma, veréis que tenemos lo siguiente. Vamos a ampliar esto así para que lo veáis un poquito mejor. Fijaros que en la zona 5100 se confluyen dos cosas: el muro de calls y el nivel de resistencia cuantitativa. Por lo tanto, si a eso le unimos las zonas de giro bajistas que identificamos en 5.102, pues debemos esperar que en principio esa sea la parte del límite superior a las subidas que pueda experimentar el SP500 por ahora. Ahora bien, hemos identificado ya como en 5.125 se están identificando estructuras que podrían, por lo tanto, hacer que en caso de superar al alza los 5.102 pueda alcanzar los 5.125 puntos. No sería de extrañar. Más cosas. Lo que estamos viendo es que mientras cotice por encima del volatility trigger, lo tenemos en 5.031 puntos, debemos esperar que la cotización se mantenga entre 5.100 por la parte de arriba y el soporte cuantitativo que está en 5.060, donde coincide también con esa posible formación de una zona de giro
alcista de orden menor. ¿De acuerdo? Si llegara a perder 5060, pasaríamos a tener como siguiente nivel de soporte, y por lo tanto que la fluctuación llegara en la parte inferior al Volatility Trigger 5031. ¿De acuerdo? Importante también señalar que el Volatility Trigger diario lo tenemos en 5070, es decir, un poco por encima del nivel de soporte. Y eso quiere decir que en caso de perder 5070, pues probablemente aumentaría las probabilidades de caídas al nivel de soporte. Pero mientras se mantenga por encima de 5070 actuaría como posible nivel de soporte a las caídas. ¿De acuerdo? Luego, por último, en caso de que llegara a corregir las caídas, es decir, la cotización cayera por debajo del Volatility Trigger, entonces en ese caso sí pasaríamos a tener un mercado mucho más reactivo, esperaríamos subidas en la volatilidad, podrían hacer caer al índice hasta buscar el muro de puts en 5.000 puntos, es decir, este pasaría a ser el atractor principal en caso de activarse ese escenario, y que en caso de perforarse ese último escenario, ya pasamos al límite es decir, a la referencia más bajista, como estábamos diciendo antes, el objetivo de caída sería el nivel institucional superior en 4.920, salvo que se frenara en esa zona de giro alcista de orden principal. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto damos por visto el SP500 en esa lectura conjunta del zonas de giro, niveles institucionales y niveles gamma. Vamos a ver ahora el Nasdaq. El Nasdaq tiene una lectura bastante similar al SP500. Ha vuelto a hacer nuevos máximos. La última corrección que tuvo se hizo en 3 movimientos de orden menor, un movimiento de orden principal, una caída del 2,9%, hasta identificar una última zona de giro alcista en 17.445, y eso le ha llevado a experimentar una subida superior al 3%, 3,2%, hasta formar la última zona de giro bajista de orden principal y de orden menor en 18.009 puntos. 18.005 en el caso de la de orden principal, 18.010 puntos la de orden menor. Mientras estén activados estos puntos, debemos esperar que se produzcan correcciones que tengan como objetivo el nivel institucional superior en 17.701 puntos. Fijaros que está mucho más próximo que en el caso del SP500. Por lo tanto, perder el nivel institucional superior en 17.700 puntos abre la posibilidad a correcciones hasta el nivel de los market makers, que está en 16.445. Por lo tanto, muy importante vigilar 17.700 puntos. Ahora bien, lo que tenemos también es una posible formación de una zona de giro alcista, que por lo tanto frene las caídas, de orden menor entre 17.777 y 17.812 puntos. De nuevo, si llegara a perder esos 17.700 puntos, el objetivo de caída sería el nivel de los market makers, pero podría llegar a frenarse entre 17.745 y 17.710 puntos, donde podría formarse esa zona de giro alcista de orden principal. ¿De acuerdo? Por supuesto, el escenario alcista pasa por romper al alza 18.005, 18.010 puntos, porque a partir de ahí nos estaría indicando que esta subida no habría finalizado, seguiría todavía vigente. Vamos a pasar ahora a hablar del oro. En el caso del oro, fijaros cómo decíamos desde el 28 de diciembre, escenario de lateralización, bueno, es donde ha estado moviéndose hasta ahora. Decimos hasta ahora porque la semana pasada, el miércoles pasado, es cuando se rompe el nivel de la zona de giro alcista confirmado anterior en 2005,7 y por lo tanto pasa a concatenar de forma decreciente zonas de giro. Esto pasa a ser algo más negativo, pero en todo caso sigue estando dentro de un proceso totalmente lateral. ¿Qué podría suceder? Bueno, fijaros en lo siguiente. Lo que tendríamos que esperar es lo siguiente. Por un lado, que mientras no se rompa 1979 con 2 puntos, en principio la lateralidad pueda continuar. Por otro lado,
En la medida en que después de esas correcciones, a partir del día 15, activa la zona de giro bajista en 1987 y empieza a subir y ya lleva más de un 2,2% de subida, debemos esperar que si rompe la zona de giro bajista en 2056,9, esta que estamos identificando aquí, entonces pasaría a tener una visión mucho más positiva. Es decir, la lateralización seguiría siendo el escenario principal frente a un escenario mucho más bajista como el que hemos visto hasta ahora. ¿Cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo en el caso del oro? Bueno, pues fundamentalmente que la última zona de giro bajista en 2028 de orden principal está por debajo de 2056,9, que a su vez está por debajo de 2087. Y que las zonas de giro alcistas estaban en 2005,7 y la última en 1986,7. Es decir, como vemos, hay una concatenación decreciente y la última zona de giro bajista de orden principal lo continúa. Lo que ocurre es que en este caso el precio, vamos a ampliar para que lo veáis mejor, la cotización ha desactivado esta última zona de giro bajista de orden principal, está cotizando por encima de 2028 y eso es más positivo, hasta el punto de que si llegara a 2044 o 2047, fijaros que ese nivel se encuentra todavía por debajo de los 2056,9, este de aquí pasaría a desplazar esta última zona de giro bajista de 2028 a esta zona de aquí. Por lo tanto, tendríamos un movimiento, ahora mismo es este, podría llegar a ser este movimiento. ¿De acuerdo? Pero necesitamos que llegara a activarse o identificarse esta zona de giro bajista entre 2044 y 2048 puntos. Y de momento no está sucediendo y no sabemos si va a suceder. Seguiría estando por debajo y por lo tanto la concatenación seguiría potencialmente siendo decreciente. Por lo tanto, lo más negativo pasa por la activación de las zonas de giro bajistas. La de orden menor ahora mismo está activada. Si llegara a caer por debajo de 2028, pues desde luego lo que esperaríamos serían correcciones hasta el nivel institucional superior en 1989, salvo que se frenara previamente en estos niveles. Vale. ¿Cuál es el elemento positivo dentro de la lectura negativa que estamos haciendo del oro? Lateral bajista. Pues fijaros que la siguiente zona en la que se podría formar una zona de giro alcista de orden principal se encontraría por encima de la anterior, porque se podría formar entre 1999 y 2002. Si eso es así, ya pasaríamos a tener una zona de giro alcista de orden principal a un nivel superior al anterior y por lo tanto potencialmente podría llegar a ser creciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante que sigamos qué es lo que hace la cotización del oro. Si cae por debajo de 2028, debemos esperar correcciones donde las referencias pasan a ser las que hemos indicado. Si por el contrario llega a superar el nivel del 2038, última zona de giro alcista de orden menor, pues veamos qué sucede si llega finalmente a formar esa zona de giro bajista de orden principal que hemos dicho anteriormente. En el caso del Brent, fijaros cómo ha sido la evolución del Brent. Decíamos, ha tenido una concatenación creciente de zonas de giro. Aquí seguía potencialmente siendo creciente, pero fijaros lo que ha sucedido. La última zona de giro bajista de orden principal se identifica en 82,60, que está por debajo de 83,62. Luego potencialmente es decreciente. Podría, si llega a perder la cota de 76,82, esta de aquí, podríamos pasar a tener una concatenación decreciente de zonas de giro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuidado en ese sentido. Ahora bien, por niveles institucionales,
cotiza por encima del nivel de los market makers, luego la predisposición es alcista, cotiza por encima del nivel institucional inferior, y lo que ha sucedido es que ha perdido simplemente el nivel institucional superior, que está en 81,83. La pérdida de este nivel institucional hace que tenga como objetivo los 79,58 puntos. Pero fijaros lo que acaba de suceder, hace unos pocos minutos. Se ha formado una zona de giro alcista de orden principal en 80,39. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que ese movimiento potencialmente decreciente que estábamos viendo aquí con la formación de esta zona de giro bajista en 82,60 se convierte en un movimiento, fijaros, de tipo lateral, donde tenemos zonas de giro bajistas decreciente con zonas de giro alcistas crecientes. Por lo tanto, lateralidad en el caso del petróleo, salvo que se rompa al alza el nivel 83,62, lo estoy diciendo mal, disculpadme, se rompa al alza 82,60, última zona de giro bajista confirmada. Si eso sucediera, ya pasaríamos a tener una concatenación creciente de zonas de giro. Por lo tanto, 82,60 es crítico. Para tener una concatenación decreciente de zonas de giro, lo que tendría que suceder es justo lo contrario, que se perdiera la parte inferior, los 76,83 puntos, lo que estaba diciendo anteriormente. Por lo tanto, 82,60, 76,83, zonas críticas del petróleo a vigilar. Y por supuesto, la zona de giro alcista en 80,39, esta que estamos identificando ahora mismo, es la que nos puede alertar de, en caso de desactivarse, que se produzcan nuevas correcciones que podrían hacerle llegar al objetivo del nivel institucional inferior. ¿De acuerdo? Vale, pasamos al euro contra el dólar. En el caso del euro contra el dólar, fijaros cómo han sido las zonas. Ahora mismo lo que tiene es predisposición alcista, cotiza por encima del nivel de los market makers, por encima del nivel institucional superior, pero tiene un pequeño problema, y es que estas correcciones que comenzaron a finales de diciembre, en la última semana del mes de diciembre, hasta el 14 de febrero, han tenido una concatenación decreciente de zonas de giro de orden menor. Por lo tanto, es un movimiento totalmente bajista. Eso, evidentemente, coincide con la revalorización tan fuerte que ha experimentado el dólar prácticamente contra todas las monedas. Desde la activación de esa última zona de giro alcista en 1,071, la marcamos aquí, vamos a ampliar esto para que lo veáis ahora mucho mejor. Con la activación de esta zona de giro alcista, en 1,071, experimenta esta subida y le hace identificar y formar, en definitiva, una nueva zona de giro bajista de orden principal en 1,086. 1,086 es inferior a 1,113, que era la última zona de giro bajista confirmada. Por lo tanto, la concatenación sigue siendo potencialmente decreciente. Entonces, los escenarios son los siguientes. Mientras cotice por debajo de 1,086, estaría activando esta zona de giro bajista y por lo tanto el objetivo de caída sería el nivel institucional superior en 1,08. Si llegara a perder 1,08, el siguiente objetivo de caída sería el nivel de los market makers, que coincide con el nivel institucional inferior en 1,074. Salvo que se frenara entre 1,077 y 1,079, que formara esta zona de giro alcista de orden menor. Por el contrario, si superase 1,086, pasaría a tener un escenario más positivo, donde lo que esperaríamos es que se produjeran simplemente desplazamientos de estas zonas
de giro bajistas en 1.086 hacia cotas superiores. Vamos a ver dónde se podrían situar. Como veis, están muy próximos, entre 1.086 y 1.088. Por lo tanto, no tendría ahora mismo mucho más recorrido que el que ha desarrollado hasta ahora. Y en todo caso seguiría estando muy por debajo de 1.11.3. Por lo tanto, ahora mismo pues no podríamos decir que el euro tenga mucha fuerza contra el dólar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si... Vale. Vamos a pasar ahora a Bitcoin. Bitcoin, fijaros cómo ha tenido una subida importantísima. Fijaros desde el 16 de octubre, que es cuando rompe al alza el nivel de los market makers, ha subido ya un 85%. Toda esta subida. Y ha sido bastante ordenado, salvo en la última caída. La última caída en la que pasa a definir una zona de giro alcista a un nivel inferior del anterior. Pero fijaros cómo desde entonces ha creado varias zonas de giro de orden menor de forma creciente. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo aquí. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, pues vamos a ampliarlo para que lo veamos mejor. Estamos en un movimiento totalmente lateral. Fijaros que desde el 15 de febrero, desde el jueves de la semana pasada, el anterior, ha tenido un movimiento totalmente lateral. Es verdad que después de la última caída se forma estas zonas de giro de orden menor, que coincide además la de arriba con una zona de giro alcista de orden principal, y una zona de giro de orden menor un poquito superior a la anterior. Por lo tanto, la concatenación creciente de zonas de giro se ha seguido manteniendo. No solo eso, se acaba de formar y de activar una zona de giro alcista de orden menor en 51.088, que sigue estando por encima de 50.915. Luego, potencialmente, seguiría en una concatenación creciente y potencialmente, en caso de superar los 52.303 puntos, podría hacer que se desplazaran estas zonas de giro de orden principal en 52.303 a cotas superiores. Ahora mismo estas se encuentran entre 53.040 y 53.146, es donde se podría formar esa zona de giro bajista de orden principal. Si por el contrario desactivara esta zona de giro alcista de orden menor en 51.088, podría experimentar caídas que tendrían como objetivo el nivel institucional superior en 43.787. Sería una caída muy relevante. De hecho, pues, sería una caída desde máximos del 17%, que no está nada mal. Ahora bien, podría llegar a frenarse, fijaros, ¿dónde? Aquí, entre 50.084 y 50.184, donde podría formarse una zona de giro alcista de orden principal. Si ese fuera el caso, fijaros cómo la concatenación de las últimas zonas de giro seguiría siendo potencialmente creciente. Necesitaríamos, para que pasara a ser potencialmente decreciente, que rompiera esta zona de aquí, la última zona de giro alcista confirmada en 38.899 puntos. Estamos muy lejos de ese escenario, por lo tanto, debemos ser suficientemente o razonablemente optimistas en Bitcoin. Y vamos a terminar con el T-Note. El T-Note ha pasado a tener predisposición bajista, cotiza por debajo del nivel de los market makers en 110.05. Fijaros cómo han sido las últimas zonas de giro de orden principal, son decrecientes. Lo veníamos alertando desde este momento en el que se identifica en la primera semana del mes de febrero una zona de giro bajista en 103,
113,07, que estaba por debajo de 113,32 y que veníamos de haber identificado una zona de giro alcista en 110,95. Por lo tanto, la pérdida de 110,95, esta de aquí, suponía la activación de una concatenación decreciente de zonas de giro y por lo tanto un escenario más negativo, que es lo que hemos tenido, como estáis viendo. Vale. ¿Dónde estamos? Bueno, pues se ha confirmado que el siguiente movimiento ha sido este de aquí, hasta formarse una nueva zona de giro alcista en 109,57 de orden principal y en 109,34 de orden menor. Por lo tanto, la concatenación, fijaros cómo claramente es negativa, descendente. Bien, por lo tanto, un escenario negativo. Ahora bien, ha activado las últimas zonas de giro, tanto la de orden menor como la de orden principal, y eso implica que esperaríamos que se produjeran subidas, con objetivo, que ya ha cumplido, del nivel institucional inferior en 110,03 y del nivel de los market makers en 110,05. Ya lo ha cumplido. Por lo tanto, el escenario de activación de la zona de giro ya lo ha activado y ya se ha cumplido. Está perdiéndolos. Luego, si eso fuera así, deberíamos esperar que se produjeran correcciones. ¿De acuerdo? Vamos a activar qué ocurre con las zonas de giro de orden principal. ¿Dónde se encuentran? Pues potencialmente el siguiente movimiento se podría encontrar en esta zona de aquí. Vamos a remarcarlo con aquí para que lo veáis. Es decir, si la corrección con la ruptura a la baja del nivel de los market makers y del nivel institucional inferior llegara a perforar a la baja la zona de giro alcista de orden principal en 109,57 y de orden menor en 109,33, podría experimentar una caída que le llevara hasta 108,77, 108,99, donde quizá podría frenarse, y eso supondría que esta zona de giro anterior simplemente se estaría desplazando hasta este otro nivel. ¿De acuerdo? Y por lo tanto la corrección no habría terminado aquí, sino que continuaría. Seguiríamos estando en ese escenario negativo. Por el contrario, si llegara a romper al alza el nivel de los market makers y el nivel institucional inferior, ahí tendríamos como siguiente objetivo el nivel institucional superior en 110,78, salvo que, como veis, se pueda frenar en esta zona de aquí, donde se podría formar una zona de giro bajista de orden principal, que seguiría estando, vamos a remarcarlo así, muy por debajo de la anterior confirmada. Y donde tendríamos una concatenación que seguiría siendo decreciente de zonas de giro. Como veis, cae, sube pero por debajo del anterior, cae por debajo del anterior, sube pero seguiría estando por debajo del máximo anterior y por lo tanto podríamos esperar que se produjeran correcciones o que al menos el escenario más negativo se mantuviera. Vale, pues con esto damos por finalizada la revisión de las zonas de giro y de los niveles institucionales. Os pedimos disculpas por el problema de sonido al principio. Editaremos el vídeo para quitar toda esa parte y que podáis verlo directamente, el contenido que interesa, que es el de actualización. Sin más, que tengáis una muy buena semana y buenas inversiones.